Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, o con voz de autoridad, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Toda la estructura que concierne a la revelación de Dios a la iglesia no tiene nada que ver con lo físico. Cuando digo lo físico es que no tiene una naturaleza humana, porque la Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Es decir, que la influencia que posee este libro de 66, este almanaque de 66 libros, no tiene ninguna puntuación humana en cuanto a su etimología, en cuanto a su origen, en cuanto a su confección. Porque dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado y apto para toda buena obra. Es decir, que lo que fluye de aquí no viene de que Pablo se antojó o de que algún creyente quiso honrar a Dios al escribir estos textos. No, esto proviene de Jehová, de su mente, de su influencia. Por eso la Biblia dice que los santos hombres fueron inspirados por Dios. Y la Escritura dice que tenemos la palabra profética más segura, que hacemos bien en estar atentos a ella, como una antorcha que alumbra en medio del lado oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, Jesús, nazca en nuestros corazones. Todo lo que está patentizado no fluye de un editorial, de un periódico. Alaba la gloria del Cordero. Todo lo que concierne a la Biblia, o lo que concierne a este aspecto, a la venida o al arrebatamiento de la iglesia, a nuestra reunión con Él, no surgió de CDN, no surgió del Canal 9, no surgió de Teleón Díaz, ni de ninguno de sus corresponsales que se sentaron a escribir o a decir. No, el manejo de esto proviene de Jehová, no de Pablo, ni de Pedro, ni de Juan, proviene de lo que viene de arriba, que se insertó en el espíritu de los hombres de Dios. La Biblia dice que el apóstol, antes de ser apóstol, era perseguidor de la iglesia. No había pensado registrarse en el oficio misionero para hablar de la venida de Cristo, sino que él estaba cumpliendo el principio profético de Jesús, que dijo: de cierto digo que habrá tiempo cuando haya personas que los maten ustedes, van a creer que están rindiendo culto a Dios. El apóstol Pedro, antes de ser el apóstol, que era pescador, testimonio de gloria de Dios. Señor, ven Pedro, va a cámara adentro. ¿Y qué dijo él? Toda la noche la hemos pasado pescando. Aleluya. ¿Cómo lo voy a hacer en tu nombre? Voy a echar la red. Juan también era pescador, era hijo de Zebedeo. Aleluya. Él no estaba en esos planes, pero estaba en los planes de Dios, que él escribiese el Apocalipsis, que él escribiese 3 cartas, que él tuviese la revelación de la venida de Cristo. En el apóstol también, que aventajaba a sus contemporáneos en el judaísmo, estaba reservado casi un Nuevo Testamento entero para hablar de Cristo y hablar de su venida. No estaba en los planes de Dios. Pero la Biblia dice que esto no es del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. No estaba en los planes nuestros estar aquí, pero estaba en el plan de Dios que estuviésemos bajo su gracia. ¿Cuántos adoran a Cristo? Y permanezcamos firmes sin hipocresía. Así que, amados, pero sobre estos vino una gracia especial. Cada uno en su debido orden escribió. Pedro habla del día del Señor. Pedro habla de la manifestación esplendorosa física bajo una estructura espiritual que traerá destrucción a la humanidad. Dice que los cielos que existen ahora están reservados por la misma palabra. Esto no es un periódico. Usted compra un periódico ahora, se lo dan gratis, usted lo
Y la lee ahí ya. Cuando Dios le place decirte, mira qué es lo que yo quiero decirle. Esto viene a tu espíritu. Esto viene a tu entendimiento. O Dios te habla en sueño. Aleluya. Y tú vas comprendiendo cuál es la estructura y qué es lo que Dios quiere decir y qué es lo que Dios quiere patentizar. Cuando usted no entienda lo que está buscando, le voy a dar un consejo: póngase a leer los salmos. Aleluya. Para que no caiga en un error. Sobre el Señor, amigo mío. Aleluya. Cuando yo no entiendo algo, voy a leer los salmos de David. Aleluya. El de Asaf. Y deje que hasta que la mente se le enfríe, hasta que el cerebro se le enfríe, vuelva a la normalidad. O si no, pregúntale a Elena G. White todo disparate que habló cuando salió de este evangelio, hablando de la venida de Cristo, y falló y requete falló, y ya dejó una semilla que ha dado mucho fruto de maldad, donde otros están en una religión fundada por un hombre. Alaba la gloria del Cordero. O si no, pregúntale a Charles de Russell, el de los testigos de Jehová también, cómo resbalaron. La gloria de Dios. Pero esto está explícito aquí y está objetivamente marcado y posicionado, no a un análisis exhaustivo. Esto está abierto a todo público, enseñado y revelado, para que entendamos que en un abrir y cerrar de ojos se tocará la trompeta y los muertos van a ser resucitados incorruptibles, y nosotros los que permanezcamos. Porque en el original, en la traducción del original a nuestro idioma, dice: y los muertos con el Cristo resucitarán primero. Es lo mismo que los muertos en Cristo. Denota una relación. Y dice, luego nosotros, la nuestra dice, los que vivimos. Pero en el original dice primero, luego nosotros, los que hayamos permanecido, los que vivimos. Aleluya. 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 Porque acá hay una segmentación profética en pos de la venida de Cristo. 5 son prudentes, 5 son insensatas. Por eso tiene que haber una separación. Aleluya. Porque en la separación denota que hay un centro, o hay una posición, o hay una visión panorámica en nosotros de haber puesto las manos en el arado y no mirar hacia atrás. Gloria al nombre del Señor. Tiene que haber una posición directa. Todos estarán moliendo en un molino, el uno será tomado y el otro será dejado. Todos estarán durmiendo en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Tiene que haber una separación exhaustiva. Gloria al nombre del Señor, porque la base preliminar del requerimiento en base al trabajo, en base a la ética, en base a la formación, en base a la educación cristiana que la Biblia estipula y diseña y enfoca, aleluya, y empuja para que en el nombre de Dios haya otra manera de pensar, de hablar, de caminar, de vestir, de sentarse, de educarse, de peinarse, en todo el aspecto social, ético y moral y espiritual que la Biblia dispone como revelación y dispositivo de fe, para que en nosotros se cumpla la palabra que a veces la recitamos, pero en la aplicación es otra cosa. De modo que seguro está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas. El enfoque de preparación, porque Cristo viene. Mientras nosotros estábamos con los ojos al cielo, los testigos de la resurrección de Cristo, los apóstoles del Cordero y los demás hermanos que estuvieron al pie de la cruz, que fueron empapados del conocimiento de la verdad de Jesús y de su resurrección, y que fueron ocupados para dar buenas nuevas de salvación a los pobres, que fueron marcados para vendar a los cautivos bajo el mismo espíritu que ungió a Jesucristo y lo preparó para esta parte. Esta fase preliminar revela el relevo generacional que iba a sustituir a Jesús físicamente, porque el ministerio de Jesús era de salvación, y lo es, y vino a cumplir con ese ritmo de gracia, y luego subió. Cristo dijo: os conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, ustedes van a depender de mí. Entra el 10 demonios, Cristo está al lado de mí. Yo voy a reprender un demonio de eso. Yo no voy a reprender, vamos. Con Cristo ahí al lado, digo. ¿Quién es el que sabe? Digo, si te usted con el pecho abierto, colgando Cristo ahí. Ellos se perdieron, y si hubiesen conocido al autor de la vida, lo tuvieran trancado en Jerusalén, todavía ahí en una jaula, para que no se vaya al cielo. Gloria al nombre del Señor. Y nada más llamarlo: Señor, tengo un tumor, sáname. Eres sano. Pero como no lo conocieron, lo llevaron a la cruz para cumplir el propósito y el designio de Dios de salvar a más mil pecadores, para que éste pueda alcanzar la gracia a través del ejercicio de fe, que se circunscribe a una postura
palabra que está en tu boca y está en tu corazón, amigo que me escucha. Esta es la palabra de fe que ya predicamos. Cerca de ti está la palabra y en tu boca y en tu corazón. Que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios lo levantó a los muertos, será que salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y todo aquel que invocare el nombre de nuestro Señor Jesucristo será salvo o no será avergonzado. Por eso la Biblia dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Aleluya. No me siento traicionado, ni me siento atrasado, ni sentí que resbalé o que tomé la peor decisión. No, porque cuando hablo la Escritura se me revela una dinámica especial y se me dice que ya yo no soy ni extranjero ni soy advenedizo, sino que no soy forastero, sino que soy conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. Por eso es que la Biblia enfoca, vamos, en cuanto a este cuadro teológico, porque ahora verlo, como dice mi pastor Miraya, es un guiso. Ahí es un guiso, porque ya el esquema está formado. Pero cuando el apóstol le escribe a la iglesia, dos iglesias que tenían un problema en cuanto a este padre, y dos hijos del diablo, que el Señor lo reprenda, que predicaban que la resurrección ya se había efectuado. ¿De qué es fácil? Porque la parte histórica tiene un génesis, tiene una creación, tiene un inicio. Ahora, cuando tú transitas en la historia y ya se escribió y se dejó una patente establecida, es más cómodo tu fluir en el Señor. ¿Cuántos adoran a Cristo? Siento a Dios. Amados, y escribir esta historia y enfrentar una realidad no presencial, porque no es lo mismo aquí que un lobo quiera hacer algo y nosotros podamos enfrentarnos aquí. Pero hay una semilla regada en la faz de la iglesia, aleluya, y tú tenés que hacerlo por cartas. No hay ciencia avanzada en el orden como estamos nosotros. Ahora han agarrado desde Miami o desde Egipto o desde Israel, ponen una pantalla gigante y yo estoy predicando desde allá y usted me está viendo. Ah, pues no está medio gordo, está medio flaco. Me ven, pero dependen de una carta. Gloria al nombre del Señor. Hay un tiempo de la siembra de este estratagema del diablo que sofoca y que invalida la fe de muchos. Y el Espíritu le revela al apóstol lo que hay. El apóstol escribe. Vamos a ver el tiempo de escritura. Vamos a ver el tiempo de llegar la escritura en el canal de distribución para hacer llegar esta carta. Vamos a ver la distancia, los kilómetros, el tiempo. Vamos a ver la situación. Quienes resbalaron de la fe. Alaba la gloria del Cordero. Cuando se transmitió que ya no había esperanza para el que moría, aleluya, en Cristo, y ya se acababa. Pues entonces muchos creyentes se sentaron y fueron al espejo y se dieron una pedra que le dieron aquí por causa de Cristo. A uno le dieron un machetazo aquí por causa de Cristo. A otro le dieron un tiro por causa de Cristo. Y después que yo me muera, yo no voy a ver a Jesucristo. Pues ¿cómo es eso entonces? Hay que explicarme esto claro. Fácil. Si el apóstol necesitaba aclarar, porque Pablo dijo: bueno, pues si por la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo, es el que se me quita el tropiezo de la cruz. Porque yo padezco a modo de malhechor. Ese estaba convencido, porque el creyente genuino es el creyente de convicción. El creyente de convicción no es movido de su manera de pensar en cuanto a lo bíblico, en cuanto a la revelación, en cuanto a la ordenanza del arrebatamiento. Hay mucha gente que está por encima, y eso es culpa de los ministros, por culpa de muchos de nosotros que no nos sentamos a educar al creyente para que sepa que vamos a dar cuenta delante de él, aleluya, y que no educamos a la iglesia a estar preparados para el arrebatamiento. Cuando a mí me dicen ¿cómo estás?, yo no digo bien, yo digo esperando a Cristo, aleluya. Esa es mi postura, es mi lema y es mi posición. ¿Cómo te sientes? Esperando a Cristo. Cuando voy de camino, a veces me he puesto mano de la presión y manejando el vehículo siento ese problema. Yo no pienso en mis dos hijos, yo no pienso en mi amada esposa y mis hijos. Si estoy en el Señor, si es la hora, acaba con esto y se acabó, porque es mi momento. O si la pregunta de Ezequiel, que le dijeron prepárate porque vas a estar con el rey. No, yo soy evangélico pentecostal y levanté 10 horas. Está bien, vete, tienes 15 años más y después le enseñó los tesoros a los enviados de Babilonia. Alaba la gloria del Cordero, porque hay gente que está entronizado en esta tierra, sujeta a pasiones y deseos. Mi visión es tan clara en que si vivo y en que si muero,
hermano, eso es terrible. Yo llegué sin sufrir de nada al pastorado y ya sufro de depresión. Y ya me levanté, estoy acostado, voy a predicar en 2 sitios. Y estoy acostado, y cuando me levanto así. Digo, ¿y qué nueva visión es esta? Y me acuerdo y miro boca arriba a la casa dando vueltas. Voy a predicar, pero voy a la calle así, lo levanto, y con un grito en la mano. Ya pensé que el pastor está borracho. Si otros años vuelven, por mañana va para el trabajo. Yo le digo, me morro aquí en el altar. O sea, gente que se acabó. Yo cuando voy que me siento, digo, estoy listo para irme contigo. Yo, hay que mejor allá, ya me 2 hijos crecieron. Y yo, crían. Mi esposa está ahí. Gloria al nombre del Señor. Esto es individual. Cuando llegue tu momento, es por tu momento. Pero cuando no hay panorámica, cuando no se educa la iglesia de que hay vida después de la muerte, cuando no se le enseña que en cuanto a mí veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza, cuando no se le habla a la iglesia y no se le educa al creyente en guerra, cuando el creyente nuevo que no tiene una experiencia, porque ya yo soy un viejo del Señor, yo tengo 24 años sirviendo a Cristo, ya a mí nadie puede venirme con otra cosa, pero cuando yo inicié, se me educó en esta parte de que pronto vamos a ver a Cristo, cuando el creyente se le enseña que hay que echarle aceite a la vasija y a la lámpara, el creyente va a estar apresurado, porque con abrir y cerrar de ojos va a acontecer esta parte, pero si el creyente no se le enfoca, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero lo bueno de esto es, como Dios le dijo a Isaías, si Dios no dejara remanente, a Sodoma fuéramos semejantes, es igual a Gomorra. Pero siempre va a haber un semejo, va a haber un remanente. Gloria a Cristo. Con los que tú te relacionas y yo me relaciono, vamos adquiriendo conocimiento. Yo conocí a mi hermana esposa en la etapa del noviazgo, en la etapa primero de la oración, luego en la etapa del noviazgo. Ahora la conozco más porque estamos en la etapa del matrimonio. Hay una asociación. Así hay amigos en el Señor y personas seculares que hay una buena relación y hay una apertura y hay un conocimiento de conducta, de motivación. Le conocemos cuando está afligido, cuando está bien, porque hay una asociación. Por eso Cristo le dijo, no llamaré siervos, aleluya, sino que amigos, porque el amigo sabe lo que hace su amigo, pero el siervo no sabe lo que hace su siervo, porque es un contratado y es un esclavo comprado sin libertad para poder trabajar en la hacienda del que lo llamó. Aleluya. Así nosotros, cuando nos relacionamos con los escritos teológicos paulinos, el de Pedro y el Apocalipsis, cuando nos asentamos en este cuadro que hizo sacudir a la iglesia de Tesalónica, pero que también hizo sacudir a la iglesia de Corinto, amado, porque en el de Tesalónica fue como más fácil, pero en el de Corinto hay un capítulo entero, aleluya, hablando desde el origen de cómo se va a manifestar y desde la siembra. Oye, el apóstol entra con un lenguaje irónico, porque en Corinto había algo diferente. En Corinto se decía, la gloria es de Dios, que ya que Cristo no resucitó, en la visión corintiana era que Cristo quedó ahí en la tumba. En la visión de Tesalónica no había esperanza, se creía que también se movía así, pero los creyentes de Tesalónica como que eran más abiertos a la fe, porque Pablo no profundiza mucho. Ahora los creyentes de Corinto eran más revoltosos y el problema era más mayor, y el apóstol tiene que profundizar para enseñar desde qué etapa se inicia, desde la resurrección de Cristo, siendo primicia de los que durmieron. Dale un aplauso. Tesalónica y Corinto, dos ciudades asentadas bajo la voluntad de Jehová, iglesias asentadas bajo la doctrina santa, pero hay un frasco, hay un problema, hay un impasse. El problema está en que no se cree en la resurrección de Cristo. El problema está en un limbo existencial o doctrinal, porque se cree que esto llegaba hasta aquí. Pero hay otros que enseñan que ya la resurrección se efectuó y que Cristo dejó en balde y engañó y estafó a ambos. Así no, porque se dice que resucitó. Aleluya. Y Jesucristo dijo que los que estén en los sepulcros oirán su voz, tanto el sepulcro espiritual como el de su venida, porque eso es dual.
Fileto, que enseñaban esta parte, dice que trastornaban. Ahí se sembró algo y hay una cosecha. Dice que trastornaban Gloria a Jesús, la aleluya. fe de muchos. Y bajo esta asociación delictiva, estos sicarios de la fe golpearon la naturaleza de muchos creyentes y golpearon a la iglesia en su naturaleza. Pero la base existencial de la iglesia es indestructible, porque Cristo dijo: sobre esta roca que confesó Pedro, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Tú eres el Cristo, el Hijo del bendito o el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, aleluya, sino mi Padre que está en los cielos. Y tú eres Pedro, y sobre esta roca voy a edificar mi iglesia, sobre la confesión que hiciste, no sobre ti que eres piedra, que eres humano. Tú quieres ver que no es sobre ti que la voy a edificar. Tú me vas a negar 3 veces antes que el gallo cante. Alaba la gloria del Cordero. Tú vas a ver que no es sobre ti que la voy a edificar. Tú vas a comer chicharrón con los gentiles, y cuando vengan los judíos te van a limpiar la boca y lo vas a obligar a ellos a judaizar. Alaba la gloria del Cordero. Entonces es sobre Jesucristo, que es infalible, que no pecó, que no falló y que todavía mantiene la iglesia en un estado asistencial voluntario, pero con convicción y con determinación del Espíritu Santo, que confirma que pronto nos vamos de esta tierra. Alma adora a Dios. 2 problemas: una iglesia, pero segmentada en localidades. El problema de Tesalónica era un poquito menor, pero había problema. El problema de Corinto era mayor porque la escritura es más extensa. Hay miembros que en el marco pastoral, en la consejería, entienden más rápido que otros, porque su problema es diferente y la manera de asimilar el problema es diferente. Ahí el pastor estudia psicología, es un psicólogo espiritual, y ahí nos asociamos al trabajo, o el consejero de la iglesia también, en trabajar en esta parte, el maestro que Dios ponga, pero en esta parte el pastor trabaja conforme a la parte que opera en la psiquis del ser humano, pero que no viene como si le da una estructura, que eso es un trastorno que golpea. No, eso es el diablo que golpeó tu espíritu y está buscando asociar con tu cerebro para que te disloques o para que entres en una depresión. La gloria de Dios. Y trabajamos en pos de lo que se presenta, y cada quien asimila y cada quien reacciona en base a lo que se le da, y en base a la disposición que tenga, y en base a la orientación y a la motivación pública que la iglesia tiene. Si el problema se puede saber o si no se puede saber, el problema es que el pastor y la esposa tenemos que ir de rodillas a ayunar y ahora hasta que esto se solucione. Alaba la gloria del Cordero. Pues en ese aspecto tenemos que accionar y ver que el problema espiritual en Corinto era más pesado, pero el problema también en Tesalónica tenía un peso. Pablo orienta a Tesalónica y le dice: mira, sabemos que Jesucristo resucitó y sabemos que tenemos una reunión con él pautada para que ustedes no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Hay personas dentro de la fe y hay personas dentro de la no fe que no tienen esperanza. El apóstol toma este tópico y enfoca a la iglesia y le dice: no se entristezcan, porque a mí me llevaron al tercer cielo y me dieron palabras inefables que no les daba a conocer a hombres. Esto no es un juguete. Ustedes saben que yo a ustedes los mataba y les arrancaba la cabeza y me encarnaba con el cuchillo para que a ver si los blasfemaban. Y ahora yo estoy ante ustedes sufriendo más que ustedes, porque esto no es una locura. Esto es poder de Dios. Esto no es una locura. Santo es el Esto Señor. no es un mamín, ustedes lo van. Esto es poder de Dios. Fíjate que no es Pedro que escribe estos escritos. Escribe el apóstol a los judíos. Un abortivo. ¿Sabes lo que significa un abortivo? Significa uno nacido antes de tiempo en el original. Un hijo prematuro, un 7 recién. Yo soy un abortivo porque yo perseguí este camino. Yo nací antes de tiempo. No me mataron en el camino, sino preguntan a los que andaban conmigo. Pero cambié mi rutina y entendí que me estaba llamando alguien superior a mí. Y entendí que estas rocas sobre que ella caiga no desmenuza. Yo gracias a Dios que caí sobre ella y ella me quebrantó. Aleluya. Y yo dije: ¿quién eres tú, Señor? Se cayeron las cartas, los poderes plenipotenciarios, el deseo, las amenazas que respiraba Saulo contra los del camino. Ahora me dice: ¿quién eres tú? Digo: vaya a la calle al revés de subalterno. Vaya allá se le va a decir lo que cállese. No pregunte más. Y allá se te va a revelar
vaya, lleva aquella a la derecha. Allá hay un hombre que se llama Saúl, soltó el teléfono y dijo: el Señor reprenda al diablo. Digo: no me reprenda, que soy yo que te estoy llamando, pero él ha hecho tantas cosas, vete, porque instrumento mío me sirve, aleluya, para que le voy a llevar mi palabra ante reyes y sacerdotes a través de este, y le voy a enseñar cuánto le es necesario que le den golpe por mi causa hasta la muerte. Y alma que adora a Jesús. No sé la tesis de quien me está escribiendo, no cualquiera. Me quiero decir, la punta de la tan fuerte, que hay cosas que están en la escritura, usted lo sabe, me hablo de gente madura, que Pablo dice, no dice se digo yo. Ahí no fue el santo que le dijo. Pero el consejo de un hombre de Dios, yo tengo el Espíritu de Dios. Bueno, le enseñé al hombre quedarse como yo por la obra, es verdad. Pero en mi casa yo no se me dio más nada. Gloria al Señor. Aleluya. Pero daba consejos sabios. Pero en la parte revelada, hermano, quien está hablando de una experiencia. Y Saulo, Ananías le dijo: hermano Saulo, el Señor que se te apareció en el camino que vino a confirmar, me ha enviado para que tú seas testigo de su resurrección y lleves la palabra ante reyes, ante sacerdotes y ante gentiles. Se incorporó y luego comenzó a predicar. Pero la revelación del apóstol es para que usted sepa quién es el que está escribiendo y quién le está dando la revelación. Dice el apóstol era un hombre que valoraba este evangelio y le daba criterio y valor este evangelio. Dice que cuando yo subí a Jerusalén, yo permanecí primeramente 14 años en Arabia, y allá me revelaron desde el nacimiento de Cristo hasta su muerte, resurrección y del Pentecostés, cuando él duró 40 días con los discípulos enseñando del reino hasta su venida. Aleluya. Y cuando subí a Jerusalén bajo una revelación para no correr en vano, porque yo tenía ya 12 apóstoles, testigos de la resurrección de Cristo, la madre de Cristo, testigo de la resurrección de su hijo y su muerte, y los demás discípulos, los 120 de la iglesia que creció, que estuvieron al pie de la cruz, aquellos judíos que mataron a Cristo, y muchos de los sacerdotes también que obedecían a la fe. Yo subí bajo una revelación. Dios me dijo: vete. Y cuando subí, vi a Pedro y permanecí con él 15 días. Y cuando vinieron toditos a enseñarme lo que Dios le había revelado, nada nuevo me enseñaron. Alaba la gloria del Cordero, porque ya Dios me lo había dado todo. Y cuando expuse la palabra, la expuse ante quienes tenían cierta reputación del evangelio. No le hablé a cualquiera, no le revelé lo que me dieron a mí a cualquiera. Por lo que yo le estoy dando a ustedes, ustedes no son cualquier cosa. Haz una palabra en cápsula que ha de abrir su entendimiento para que cuando mueran hablando en lengua y contentos, porque al paraíso vamos hasta esperar el rapto. El aplauso a Cristo. Para que usted sepa quién me está escribiendo, no un cualquiera. A Jesús le dijeron: ¿qué obra tú haces para que te creamos? Y lo destruyendo el templo entendieron edificando. Como no entendieron, los 46 años pusieron piedra por piedra, y tú estás diciendo que en 3 días. Él hablaba del templo de su cuerpo. Pablo dice: hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. La sabiduría no es del siglo, aleluya, no es de los reyes, sino lo que se le llama locura de la predicación. Por esa rueda de gracia es que el hombre puede rodar y entrar en el tren del evangelio hasta llegar a la eternidad. Esta palabra patentiza la resolución bíblica para que nosotros, conociendo la estructura del evangelio, esto es una conga, esto es una batería, esto es otra conga, esto es un sincero. Yo soy un experto en la central, tocando sincero, aleluya, cuando me congregaron en la central, esto es un piano. Pero el apóstol Pablo, para mí el mejor mensaje histórico que ha predicado el apóstol ha sido este, cuando él fue al Areópago, a donde había gente que tenía un pensamiento, a donde había gente que adoraban a todos los dioses y pusieron a un Dios no conocido. Y cuando él llegó, dice que su espíritu se enardecía a causa del pueblo en la idolatría. Y dice que cuando se le dio el micrófono, eso uno parafraseando, cuando subió al púlpito en el Areópago, que ahí no subía ningún cualquiera, tenía que tener un pensamiento mitológico que enredara a cualquiera. Y cuando este sube, ya estaban ahí predicados todos los dioses, porque ellos se preocupaban en saber algo nuevo, pero de ese Dios no conocido nadie tenía valor de hablar. La gloria del Cordero. Sino uno lleno del Espíritu Santo y con la experiencia en Damasco, la gloria de Dios camino a esta. Cuando Cristo lo tumba, habíamos montado unos
dijo, no podemos conformar. Por eso dijo ahorita que cojo la cosa. Hacer semejante, faltarle el respeto a la divinidad. Ya lo puso por encima de todo lo que estaba ahí. Le dio una patada a todo lo que estaba ahí. Como dice David, delante de los dioses te cantarás. Se multiplicarán los dolores de los que sirven diligentemente a otros dioses. Dice la Escritura que Él dijo que de todo linaje Él ha hecho el linaje de una misma sangre. No podemos comparar a la divinidad semejante a oro o a plata, porque Él ha hecho todo lo que ha establecido y ha establecido un día de juicio por su Hijo. Aleluya. Entonces, bajo esta estructura y esta experiencia de este hombre, donde se asienta la línea misionera de este, ahora ya como maestro, como pastor y como apóstol, está profetizando como profeta la venida de Cristo. Aleluya. Y está asentando a la iglesia toda una estructura espiritual. Toda esta superficie no se canoniza o no se santifica bajo sapiencia humana. Todo esto se cree por la fe. La resolución de esto no es un análisis exhaustivo, no es una metodología sistemática, no es una hipótesis primero y después le aplico un método científico y después le aplico en base a la hipótesis. Bueno, vamos a pensar que él es de lado. O sea, si él es de lado, pues puede venir por aquí y por aquí, pero como es una hipótesis, y bajo esta hipótesis vamos a establecer métodos hasta llegar a la parte veraz y real de esta venida. Esto no necesita esto. Lo que necesita esto es que usted crea que pronto vamos a desaparecer de esta tierra. ¿Qué tanta vuelta tú me le vas a dar? No me des vuelta a eso, que eso es bueno. No me envuelva a eso. Porque esto es espiritual. ¿Cómo tú te convences de que Cristo viene? El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos con Él. Y yo voy a heredar esto aquí. La Biblia dice que carne y sangre heredarán el reino de los cielos. Si la iglesia de Tesalónica navega contra una corriente doctrinal y contra una motivación que quita la esperanza y el alma que reina sobre el espíritu de la iglesia, en el Espíritu Santo de Dios, Jehová y Cristo auspician esta revelación. Pero hay una iglesia que estaba envileciendo porque se le trastornó la manera de pensar. Aleluya. Hermano, y hay muchísimos evangélicos que andan en la calle, donde que les enseñan otra parte del reino que ni del reino es. ¿Usted me entendió lo que dije? Les enseñan otra metodología del reino de ellos. Porque Pablo dice que yo lo escribo con lágrimas, que andan mucho por ahí, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, y solo piensan en que en lo terrenal. El ministro, el pastor, el evangelista terrenal va a volver a su miembro que personas terrenales los va a desenfocar de la venida de Cristo. Trabaja, actívate, cásate, hazlo todo, pero no hay un enfoque panorámico de que yo debo guardar, donde hay un buen depósito que tengo que absorber y que tengo que acumular para poder estar de pie cuando haya acabado el día malo y cuando Cristo venga. Ya no hay resolución, ni hay escapatoria. Amado, la escritura es relevante y auspicia que todo esto proviene de fe, y lo que no proviene de fe es pecado. Cuando no se enseña, no se practica y no se educa y no se transporta y no se motiva a la iglesia a esperar en su herencia y saber que ya Cristo dio palabras de que tiene algo para nosotros. Pero yo voy a retroceder en el tiempo. Pero en el tiempo bíblico es retroceder la Biblia. Juan 14. No es Pablo que está retalando la cabeza, es Papa el cabeza de la iglesia. El verbo, el llamar, la mente de Dios, el accionar de Dios, el creador. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho tiene memoria. Él es el primogénito de la creación. No es el primogénito que fue el primer creado, es el lugar preeminente que tiene la creación porque Él la creó. Alaba la gloria del poder. Dale el aplauso a Cristo. Acuérdense que le dijo a Nicodemo: nadie subió al cielo. Mató al pobre Nicodemo. Nadie subió al cielo sino el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Dónde estaba Cristo? Estaba sentado al lado de él. Él es la imagen de Dios invisible. Pero tú no eres maestro de Israel. Y yo le estoy diciendo las cosas terrenales. Me fui para el cielo. Nadie subió al cielo ni descendió al cielo el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y estaba
Cristo es fuera de serie. El predicador más fuerte que yo he visto en la tierra se llama Jesucristo. Juan capítulo 8, léelo para que tú veas. Ni que Pablo, ni que Pedro, ni que Gille Ávila, ni que Quejeñito eran de mantequilla mente de ese hombre. Ni José Muñoz, ni yo Giraldo. No. Amamos como Cristo. Nadie. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Escribas y fariseos, hipócritas, serpientes, que los ayudarán a escapar de la ira venidera. Límpialo de adentro para que también lo de afuera esté limpio. Amado, Cristo es un fenómeno, pero como maestro y como profeta también enseñó a la multitud y enseña como obispo y pastor y apóstol de nuestra selva. Habla del futuro de la iglesia para que esta transmisión generacional en cuanto a lo que yo tengo arriba en gloria como patrimonio se expanda a la faz de la iglesia. Dijo: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Estoy pasando pruebas, estoy pasando vicisitudes. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, también creed en mí. En la casa de mi padre